Pío, bienvenido de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Y como te comentaba antes de que empezáramos, de verdad que estoy muy agradecido y muy sorprendido por la aceptación que tuvo el episodio contigo, con la gente. Es uno de los episodios que más me han pedido que se repita. Y eso me llena de gusto porque le voy a ser sincero, considerarlo usted fue algo que yo quise hacer personalmente a sabiendas que a lo mejor era algo que no iba a ser bien recibido por todos, pero después me di cuenta que no es así. O sea, la gente está hambrienta del tipo de conocimiento y sabiduría que usted puede proveer y me gusta que usted es la persona indicada en mi criterio para acercar a aquellos que a lo mejor le tienen miedo a hablar de estos temas desde el punto de vista religioso, Ujú. pero hablarlos desde el punto de vista como filósofo, ¿sabes? Filosofando y hablando como amigos y queriendo entender cuál es la verdad detrás de las mentiras o cuál es la verdad detrás de las sombras y no necesariamente llegar con una, por decirlo así, una evangelización tal Ujú. cual, lo cual también si alguien por estos medios se llega a acercar al Verbo Space, se llega a acercar a usted, qué bueno, pero simplemente el hecho de saber que estamos tocando conciencias y corazones y que estamos hablando de cosas que la gente quiere saber, tiene hambre de saber, creo que yo me doy por bien servido, espero que usted también. Y pues nada, tenemos mucho de qué hablar, entonces no sé, ¿usted cómo se siente? ¿Cómo está? ¿Cuáles son sus reflexiones del episodio pasado? Pues la verdad, me fui con un buen sabor de boca, muy contento. Primeramente sabiendo que viene a encontrar un amigo, Mm, de estar contigo también y si esta búsqueda en la amistad que comenzamos juntos ha servido a alguien más, pues todavía más contento por esto. sí. Em, Mi, mi finalidad no es primeramente el evangelizar, voy a decir, o el tratar de conquistar a alguien, sino más bien movido por una búsqueda, movido por la amistad, pues tratar juntos de descubrir la verdad, Claro. que es esta la finalidad de nuestra vida, el porqué también de nuestra existencia. Y pues me voy muy contento. También, y te lo he dicho, no sé cuántas veces no las he contado, pero muy honrado también de poder seguir colaborando contigo. Yo apuesto mucho en tu proyecto, creo mucho en él y en lo que yo pueda apoyarte, sabes que voy a estar aquí. Gracias. Y pues nada, muchas gracias. No, y sí se siente ese apoyo de verdad, sobre todo porque no solo usted, sino que la gente que ha venido se siente que gracias a las bendiciones que usted le ha dado al proyecto, hay buen rollo alrededor de esto, hay buena aceptación. Las conversaciones que han salido aquí han dado para crear más amistades, para crear más beneficios. Entonces, yo creo que cuando las cosas se hacen con una buena intención, eso se multiplica. Entonces, pues, como tenemos mucho de qué hablar, padre, y Sí, de sí, verdad sí, que sí. sí quisiera que este episodio fuera un poco más impersonal, en el sentido de que el otro estábamos Sí, conociendo el formato, estábamos a sí, lo sí, sí, mejor, sí. pero tú y yo nos llevamos de otra forma, ¿sabes? Ujú. Entonces quisiera que en este episodio se pudiera dejar ver un poco más lo que es nuestra relación, pues más informal, por decirlo así, pero al mismo tiempo intentar rescatar conceptos importantes y sobre todo dejar que su experiencia y su sabiduría lleve ahora sí que la plática, ¿va? Entonces, dentro de los primeros temas que quiero tocar con usted es algo que yo veo que está sucediendo mucho hoy en día, que es la diferenciación entre la espiritualidad y la religión. O sea, hay jóvenes, sobre todo, que hoy en día quieren decir, no soy religioso, pero soy espiritual. Y te voy a confesar que incluso yo me he sentado a ponderar eso dentro de mí mismo, qué es mi religión y qué es mi espiritualidad. Son antagónicas, o sea, puedes tener una pero no la otra, o puedes tener ambas, y qué es cada una y cómo se llevan, porque por ejemplo, habrá quien diga que tu religión es muy básico, eres católico, no, eres cristiano, no, eres musulmano, no, eres, ¿sabes? Pero la espiritualidad suena mucho más atractiva en su ambigüedad, ¿me explico? En que puedes ser espiritual con
Si quieres ser trepacerros y irte a las montañas y ponerte a meditar ahí arriba, eso es espiritualidad. Si quieres ir a la playa y conectar con los animales y nadar con delfines, puedes sentir esas conexiones. Muchas personas lo hacen con la música incluso, que te hacen sentir como que estás conectando contigo mismo. Entonces quiero, desde su opinión, saber si eso tiene cierta validez, perseguir esos sentimientos, si es importante desarrollar la espiritualidad y de qué forma es o antagónica o complementaria a la religión. Es una pregunta muy interesante, muy buena. Yo diría en primer lugar que aquel que tiene en su corazón este deseo de desarrollar una espiritualidad o que está ya desarrollando una espiritualidad, que le dé para adelante. Mira, volvemos al aspecto del ser humano. ¿Quién es el hombre? El hombre no puede negar que en su interior hay una sed por lo trascendental, por lo grande, por un bien bello, verdadero, que ponle el nombre que quieras. Ahora, en este buscar lo trascendental hay muchos caminos. El hombre, es decir, en esto constatamos que el hombre es un ser del cual podemos decir que hay una dimensión religiosa. Esto no lo podemos negar. Alguien que, como dices, esta expresión de que va a trepar los cerros, se ha dado hasta en los monjes. Los monjes fueron los primeros trepacerros. Sí. Y no solamente en la fe cristiana, sino en muchas otras culturas religiosas se ha dado este buscar voy a decirlo, trascendental, para no poner inmediatamente el término Dios. Pero es verdad que toda espiritualidad debe de buscar el ir creciendo, el ir purificándose, el ir encontrando aquello que se busca, porque no podemos pasar la vida buscando únicamente. Y yo diría que no tendría una finalidad concreta si todo el tiempo nos pasamos solamente buscando y no encontrando, voy a decirlo así, aquel que es el trascendental. Es como aquella tentación de Don Juan. Don Juan es aquel que ama estar enamorado, pero nunca se compromete. El hombre que vive en la espiritualidad, en mi concepción, puede ser que empieza a tener un gusto por el enamoramiento, pero nunca por el compromiso. Y puede ser una tentación fuerte en el hombre. Insisto, en el hombre hay este aspecto, esta dimensión religiosa. Y en muchos de nosotros se encarna de manera diferente, este buscar lo trascendental. Ahora, una cosa es el camino del hombre hacia lo trascendental. Es esto lo que llamamos la religión. Todas las religiones es este camino del hombre hacia Dios, en búsqueda de Dios. La cosa bella y muy curiosa es que solamente el cristianismo es la religión o es este dinamismo, este movimiento que se da de manera inversa o invertida, no sé cómo decir. Ya no es el hombre que va a buscar a Dios, sino es Dios que ha venido en búsqueda del hombre. Y hasta tal punto que aquel que es Dios se vino a ser hombre para ser uno en medio de nosotros. Este es lo peculiar de la fe cristiana. En toda la historia de las religiones ha sido el hombre quien ha estado en búsqueda de Dios. Pero en el cristianismo pasa algo totalmente radical y nuevo, que es que este ser primero, este primer motor, ha venido a encarnarse en naturaleza humana. Convendría preguntarnos por qué Dios, al venir al encuentro del hombre, no toma otra naturaleza. Otra forma, sí. ¿Por qué no toma una naturaleza angélica, por ejemplo?
porque los ángeles en cuanto a naturaleza tienen una naturaleza más perfecta que la nuestra. Sí, claro. ¿Por qué no creó una naturaleza nueva, apropiada más a la naturaleza divina, Sí. en la cual pudiera tener un encuentro pues también con el hombre? ¿Por qué justamente el Hijo, ya entramos más en teología cristiana, Sí. por qué justamente el Hijo, esta segunda persona de la Trinidad, viene a tomar naturaleza humana para estar cercano al hombre, a este hombre que en su código, en su ADN, tiene esta sed de Dios? Sí. Y es esto algo que debe de hacernos reflexionar a todos desde un punto de vista meramente humano. ¿Qué es aquello que está inscrito en el corazón del hombre que le siembra en una sed por una verdad suprema que algunas tradiciones religiosas llaman Dios? Sí, es que esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué sentimos esa necesidad de buscar algo trascendental? ¿Qué es eso, en primera? ¿Para qué nos sirve? Y no pasa nada. Y sobre todo, aquí la pregunta o el punto que quiero intentar entender es, me gustó mucho la forma en que dijiste en que la religión no es un objetivo, es el camino a través del cual tú puedes vivir una espiritualidad, pero encaminada a un fin, o sea, encaminada a un objetivo. Si no tienes ese fin en mente, entonces se vuelve espiritualidad, pero no religión. Sí, entendí un poco eso. Pero en ese sentido, ¿cómo poder proyectar espiritualidad sin que entre en conflicto con nuestra religión? Es decir, ¿podremos nosotros enaltecer cosas que podamos considerar buenas, pero que vayan no en contra, pero que no sean tal cual lo que nuestra religión marca? ¿Podré yo establecer una conexión con cosas mundanas, como lo son los momentos cuando estamos en la montaña o así? ¿Será eso realmente algo válido o algo como, si me hace sentir bien y si después bajo la montaña y hago el bien, entonces ¿por qué habría yo de sentir que hay algo más o que hace falta algo más? Es que no es una cuestión como ¿cómo decir? De mera percepción, iba a decir, es hasta un reclamo de la inteligencia misma, que no se conforma con el sentir, sino que te empuja a buscar la verdad, a buscar aquel que se busca. Pues es por eso que subes la montaña. No vas a la montaña únicamente para encontrarte contigo mismo, porque es encontrándote contigo mismo que te das cuenta que no te eres suficiente y que buscas allí aquel que es la fuente de todo cuanto existe, incluido tú. Sí, es subiendo la montaña que te das cuenta que no encuentras aquello que estás buscando, ¿sabes? Y no me pidas repetirlo porque lo dije nomás. No, pero lo dijiste, quién sabe qué dije, pero lo dijo bien. No, se oyó bonito, sí, se oyó bonito. Y no, y lo entiendo, tienes mucha razón, porque si realmente hay cosas que por más que las persigas en el plano espiritual, no van a llegar a satisfacerte del todo. También el peligro que yo veo con eso es que el humano puede tender a convencerse de que hay cosas espirituales cuando no lo son, ¿me explico? O sea, en el sentido de que hay muchas cosas que tú puedes convencerte a ti mismo que son tu porqué, pero que esas cosas cuando las persigues y cuando llegues al fin de lo que estabas persiguiendo te vas a dar cuenta que son efímeros. O sea, es como agarrar humo, no hay nada ahí detrás, ¿sabes? Es una máscara. Ahora, aquí también me gustaría decir que yo primero, por eso me gusta mucho la pregunta que planteas y yo he querido comenzar así diciendo, admiro, porque de verdad admiro el hombre que busca tocar lo trascendental. Pero yo siento todavía una admiración mayor para aquel que buscando se sigue exigiendo, para aquel que buscando sigue poniendo en acto su inteligencia, disponiendo su corazón y hacer esta búsqueda de la verdad personal, de decir, a ver, me estoy encapsulando en esto, porque es lo que decíamos la última vez,
aguas con hacernos nuestro diosito de peluche, Claro. nuestra espiritualidad a mi manera, Sí. porque esto de verdad es una tentación grandísima. Ujú. Por eso yo también aquí agregaría que la espiritualidad auténtica no se puede vivir solo. Ya. Cuando, no voy a decir marcas, pero cuando hay espiritualidades que te orillan al individualismo, Sí, es una ándale. gran tentación también Justo. y es entrar en un error muy grande, Ujú. porque jamás se busca con mayor fuerza la verdad, sino es con una persona que amas, con un Sí. amigo. Sí. Por eso, ya el que haya una comunidad, el que haya un amigo en el cual te apoyes en esta búsqueda de lo Ujú. trascendental, esto dispone de una manera radical tu corazón, tu inteligencia, a seguir encontrándote con Sí. este bien. Sí, sí, sí. Pero de verdad es capital. Y mira, entrando en tierra cristiana diría, es allí donde vemos también la sabiduría divina cuando Cristo funda una iglesia. Ujú. Jesucristo no ha querido que los cristianos sean individualistas, se aíslen, Sí. sino más bien ha dejado una comunidad. Ujú. ¿Por qué? Porque sabe que la comunidad eh, es allí donde se fragua la auténtica Sí. espiritualidad. Sí. Ayuda mucho a tener un encuentro todavía más verdadero, más cercano con aquel que es Dios. Sí. Pero siempre se da de manera personal. Mm. Encontrarte con este ser supremo Ujú. siempre será un encuentro personal. Sí. Redunda sí en una comunidad, pero comienza siendo personal. Claro. Por ejemplo, tú y yo nos llamamos cristianos, pero la manera en la cual a ti Jesús te ha enamorado será diferente a la cual me ha enamorado a mí. Ujú. Y sin embargo, los dos nos vemos amados por este mismo Dios. Sí, y nos vemos conectados por algo en común, ¿sabes? Exactamente. Porque tú después de aquí vas y vives tu cristianismo de una forma y yo vivo el mío de otra forma. Y también poniendo acento Ujú. en que no se trata, el cristianismo no será un conjunto de maneras de vivir Sí, a cada uno a su manera la fe, porque la fuente es una sola y sí, es claro. Dios, es Él quien pone las reglas, Sí, porque si no, pues cada uno también va a hacer su cristianismo a claro. su Sí, manera. su Dios de peluche como... Sí. Y me encantó que hicieras esa aclaración de... Porque siento que nos sucede mucho. De que la espiritualidad no va a dejar de ser una persecución individual. Mm. Eso es bien importante aclararlo porque mucha gente puede decir de que, oye, es que yo uso el yoga, uso la meditación y todo eso es bien importante, ¿sabes? Que te centres, que te encuentres a ti mismo, te vuelvas consciente de tu cuerpo y de tus pensamientos y de tus sentimientos. Pero qué interesante hacer esa distinción de que eso es meramente individual, ¿sabes? Algo más trascendental, algo más importante que eso, se vuelve una persecución religiosa, ¿sabes? Se vuelve un cómo hago que esto que he encontrado yo lo puedo compartir. Ujú, Y ujú, entonces eso se vuelve algo más interesante, se vuelve algo mucho más formativo. ujú. En el sentido de que hoy en día creo que estamos más fragmentados que nunca, porque pienso que mucha gente duda de expresar su espiritualidad y de expresar su religión por miedo a ser como perseguido o como rechazado. Yo sé que en lo personal a mí me ha pasado, a veces en ciertos ámbitos y contextos, pues dudas de decir, levanto la mano y comento sobre eso desde mi perspectiva como una persona a lo mejor religiosa, ¿no? Pero aquí fíjate también, como pequeña corrección fraterna, Ujú. me parece que los más collones somos los católicos. Ya. Nuestros hermanos protestantes, ellos no tienen reparo de decir a quién siguen. Ujú. Y nosotros no. Sí. No, que no nos vayamos a sentir que, oye, pero Ujú. luego también hay modos, hay Sí, maneras. claro. No se trata de imponer. Ujú. Pero yo de verdad es una búsqueda personal que tengo, y sobre todo aquí en América, porque nosotros con este laicismo Ujú. pensamos que es prohibido hablar de Dios. Ya. Me parece allí también que habría que considerar
qué significa como tal la palabra laico o el laicismo. Sí. Pero nosotros hasta parece que estamos hablando de algo malo o no sé, pero es algo muy curioso. Nosotros católicos, no sé si, de verdad no sé por qué. Y luego también es un cambio de generaciones Claro. porque en la época cristera, a principios del siglo XX, nadie tenía reparo en decir que éramos católicos. Sí. Luego también en una nación que desde sus inicios como pues ha sido católica también. Entonces, no sé por qué hemos entrado en este miedo de profesar nuestra fe. Nos hemos vuelto católicos de las puertas para adentro. Sí. Y esto, perdón que lo diga así, pero es el signo también de un mal vivir nuestra fe. Sí. De que algo estamos haciendo incorrectamente. Otra cosa que se me hizo interesante que tocaras, que a lo mejor quisiera que profundizáramos demasiado en eso porque es un tema bien extenso, pero Así tengo excusa para volver. ¿crees que debería de haber una educación espiritual en las escuelas laicas? O sea, no tal cual que te enseñen una doctrina o una religión, pero que te enseñen a estudiar la religión misma y a estudiar la espiritualidad misma. ¿Crees que es algo que nos veríamos beneficiado de tener en las escuelas? Mira, yo he visto, bueno, esto creo que en Europa sí se aplica. Ya. En todo caso, en España tengo la certeza que todavía se hace. Los cursos de religión se llaman. Yo diría, no doy una respuesta, sino más bien planteo una pregunta. ¿No será que negando la formación religiosa en las escuelas estamos negando una dimensión del ser humano? Sí. Que voy a decir, no es solamente la cuestión religiosa, una de las dimensiones que el hombre tiene, pero, por ejemplo, ¿cuál es la formación que en la educación del Estado tenemos en la actualidad a nivel, por ejemplo, de las artes también, del trabajo, Sí. porque todas estas son dimensiones de la persona humana. El hombre que no trabaja se denigra a sí mismo. El hombre que no busca la verdad también se está denigrando. Me parece que en la actualidad hemos dado gran peso a nuestro ser racional, Sí. porque todos son matemáticas, todos son matemáticas. Y desde niños hasta la universidad estamos manejando las matemáticas como si nuestra dimensión humana se redujera Sí. únicamente a este lado racional o Y matemático. lamentablemente yo creo que eso es bajo diseño, ¿no? Un bajo diseño de las grandes instituciones o empresas que prefieren tenernos mecanizados a eso, que realmente se preocupen por una exploración propia nuestra de nuestra espiritualidad o nuestra religión. O sea, yo creo que eso lamentablemente tiene un porqué, ¿sabes? No creo que sea nada más algo que se haya decidido excluir por mero raciocinio. Yo creo que debe de haber un elemento ahí de qué conviene más para nosotros, que estas personas se enseñen a ser meramente calculadoras humanas o que realmente integremos un ser humano redondo y completo que en algún momento pudiera incluso ponderar si lo que le estamos enseñando está bien para él o no. ¿Me explico entonces? Sí, mira, aquí toca también la cuestión política en el sentido filosófico, no partidista. No Dios partidista. nos libre. Pero en este buscar el bien común, en este buscar la dignidad de la persona humana, Sí. yo concuerdo contigo. Mira, no sé si alguna vez te haya contado, cuando yo entro al convento, me toca la fortuna de compartir el noviciado con hermanos de otras culturas. Tengo un hermano que somos de la generación y él es franco-suizo. Ya. Y cuando estábamos en el convento, como novicios,
pues yo no sé cómo, por amabilidad le preguntaba, oye, ¿y tu familia cómo está? ¿Está bien? Y me decía, sí, andan en un crucero en no sé dónde. Y pasaba un mes, 2 meses. Oye, ¿y tu familia qué noticias tienes? Pues ahora andan de vacaciones en no sé dónde. Y cada que le preguntaba, me contestaba. Y yo hasta que llegó un día que le digo, bueno, ¿y ellos se ganaron la lotería o qué pasó? Porque cada que te pregunto por ellos, están de viaje. Y me dice, bueno, mira, mi familia durante toda su vida ahorró para que cuando llegaran a una edad tal pudieran disfrutar del fruto de su trabajo Sí. y vivir una vida tranquila. Y esto me interesa y empiezo a platicar con él acerca de este punto. Y dice, mira, nosotros en la formación que tenemos allá, en la formación básica, hay algo, no me lo dijo textualmente, pero algo así. Hay una formación de salud financiera, Okay. donde te enseñan desde muy pequeño a ahorrar, a hacer pequeñas inversiones, de tal forma que cuando llegas a una etapa de tu vida, vives de aquello que creaste durante todo tu tiempo Sí, laboral. sí. Eh, una vez me sorprendió mucho también que me encontré un monje benedictino cerca de Sevilla, en España. El pobre dejó su monasterio porque su mamá estaba enferma. Y le digo, oye, ¿y cómo haces con tu mamá? Él era hijo único, su mamá era viuda, él era el único sustento de su Sí. familia, de su mamá. Dice, mira, hermano, la ventaja aquí es de que como mi mamá pues trabajó durante tantos años, ahora el gobierno, el Estado le apoya con una enfermera que la asiste en su propia casa. Sí, sí, sí. Y yo me quedé así y dije, y en mi México lindo y querido, Claro. o el famoso paro que dicen ellos Sí. también, cuando tú no tienes trabajo, el Estado se encarga De en tu proveerte. tiempo de paro, en tu tiempo de que no estás trabajando, estarte dando dinero, pues, hasta que encuentres trabajo. A mí esto al principio se me hacía como que, y hasta que escuché, pues es que pagamos nuestros impuestos. No, yo lo planteo como pregunta aquí en nuestra tierra. Yo también, por ser mexicano y venir de la clase baja, ¿qué formación de salud financiera nos dan a nosotros? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adultos también, en general la sociedad, viva dignamente en nuestra tierra que es tan rica? Sí. Que es tan rica. Allí me parece que hay algo, y lo digo así, que los laicos tienen que hacer algo de diferente. No yo, porque a mí no me toca, y esto yo lo sé que en mi condición no se puede, no se debe, pero también en su nivel, ¿qué se está haciendo? Sí. Y termino con esto para no meternos tanto, pero curiosamente, no conozco mucho de esto, pero yo me pregunto por qué hay tal cantidad de empresas internacionales que llegan a México, eh, y las respuestas que yo tengo es porque hay obra de mano Barata. barata en México. Yo no puedo concebir que una persona eh, pues de abajo, que apenas la hace para vivir, se endeude con un teléfono celular de, pues no sé cuánto cuesten, 10,000, 15,000 pesos, a estar pagando quincenalmente por no sé qué tanto tiempo. Oye, allí hay que Una formarlo, formación. Sí. allí hay que ayudarle, Sí. es nuestro hermano. Ahora, para rematar y ya para acabar con esto, ¿dónde quedan los cristianos? Sí. No somos el 90 y tantos % cristianos, Sí. tanto católicos como En protestantes. teoría, ¿no? ¿Dónde lo estamos aplicando? Sí. Una vez estaba con una familia. Ya ves que cuando uno está con extranjeros, pues le echa muchas flores a su país. Claro. Y les decía yo, no, nosotros los mexicanos, bien cristianos, cuando la Virgen de Guadalupe van millones a la basílica. Y me dicen,
Oye, y si todos son cristianos, ¿por qué hay tanta corrupción allá? Sí. Con eso me quedo callado. Y tiene toda la razón. O sea, y tienes muchísima razón en todo lo que acabas de decir, en el sentido de que sí hace falta que regresemos un poco, y no sé cómo, tampoco no estoy calificado yo para decirte cómo ni cuándo, pero regresar dentro de la formación de los jóvenes, incluso más jóvenes que yo, ese aspecto tan importante que es que no vives solo, Sí. ¿sabes? Que no estás solo, que es una obligación y es una responsabilidad con el hecho de que estás aquí, aportar no solo para ti, pero crear suficiente para ti y para que te sobre para repartir, ¿me explico? O sea, deberíamos de tener en teoría la formación suficiente porque ya crecemos y nacemos en condiciones bien injustas a veces, ¿no? Unos tienen más, unos tienen menos, pero deberíamos de buscar entre los que tienen más, apoyar a los que tienen menos, y entre los que tienen menos, querer aprender y no resignarse y tampoco no rechazar las oportunidades que aquellos que tienen más les puedan presentar, porque ahí debe de haber de ambos, ¿sabes? Tanto gente que pudo estudiar, que pudo conocer, que pudo tomar y tener el tiempo para llegar a estos pensamientos más enaltecidos, la humildad también de querer llegar a esos planos donde no es divertido estar, ¿sabes? Y también uno cuando está acá abajo, tener la humildad también de decir, necesito de, ocupo de y quiero de, para dejar de ser un estrago y para empezar a aportar. Y aquellos que pueden aportar, aportar en la dirección correcta, ¿sabes? Porque si quieres aportar puro para acá y puro para acá, puro acá, en algún momento te vas a quedar diciendo ¿por qué? Entonces yo creo que es importantísimo reconocer esa falta que nos hace en la formación toral de los jóvenes en México, de darnos cuenta que no estamos solos, que hay fuerzas ajenas queriendo convencernos de que sí, queriendo convencernos de que la mejor forma de actuar es desde tu individualismo y desde tu egoísmo y desde róbale tanto, como siempre dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? Qué triste, Entonces, sí. esa noción tan popularizada y tan estrecha es con la que hay que ir en contra, en el sentido de que no vamos a poder progresar hasta que no entendamos que de mí dependes tú y de ti dependo yo, ¿sabes? Sí. O sea, es una codependencia, pero también un co-crecimiento. O sea, ¿por qué no nos podría ir bien a todos en la medida que todos puedan y todos quieran, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante lo que acabas de decir. No creo que sea político, ¿sabes? O sea, que le podamos meter el lado político, claro, porque habría de ser chamba de ellos, ¿no? Pero como noción general es algo que no debemos de perder de vista, que es importante regresar eso a la formación toral de las personas. Y sobre todo en un país como este, que realmente a nivel de recursos y a nivel de captación de talento, o sea, hay talento aquí en México, pero se está mal utilizando, ¿sabes? Se les está diciendo a los más talentosos de aquí, vete, porque aquí o te van a envidiar y te van a cerrar puertas, o tu talento mismo va a ser utilizado para la corrupción, entonces más vale que te fugues. Y eso es una gran pérdida que estamos teniendo año tras año tras año. No somos capaces de retener el talento y tampoco no somos capaces de educar ese talento al servicio popular, ¿sabes? Entonces eso es algo que creo que vale mucho la pena que cada quien pondere y desde sus casas nos eduquemos unos a otros a decir, oye, tú que puedes, tú que formaste un cuerpo, una mente, un espíritu capaz, ayuda, ¿sabes? ¿Para qué un físico-culturista formaría su cuerpo solamente para quedarse 10 horas más en el gimnasio, 20 horas más en el gimnasio, mirarse al espejo? Eso es una de las cosas, es un ejemplo, tampoco no le quiero tirar a los físico-culturistas, ¿verdad? Pero ¿por qué habrías de perseguir esa fortaleza y ese crecimiento para que se quede contigo? ¿Sabes? En un punto, llega un punto donde eso se vuelve narcisismo y donde se vuelve algo donde toda esa energía, toda esa vitalidad y todo ese talento biológico que a lo mejor, o genético que diste, que bueno,
que lo desarrollaste, pero qué triste que no lo pusiste en función de algo mayor a ti mismo, ¿sabes? Y eso no es un error individual, eso es un error colectivo, Claro. porque no nos exigimos unos a otros extendernos la mano unos a otros, nos dejamos mantenernos aislados. Que aquí la pregunta que me parece que sería justa plantearnos es, ¿cuándo este error individualista se vuelve comunitario? Sí. ¿Qué es lo que concretamente hace que en nosotros este mal actuar se contagie a una sociedad? Sí. Esa es una buena pregunta. ¿En qué punto algo que empezó con uno le contagia al otro? Y yo creo que para mí la respuesta sería, porque es bien interesante eso que acabas de decir, cómo se vuelve algo que a lo mejor pudo ser un problema individual, algo colectivo. Pero yo creo que es viceversa también. Como una falta colectiva le afecta al individuo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que mi experiencia en los momentos donde yo me he cerrado a lo que pude haber hecho por alguien más, cuando he dicho no, es porque en el pasado lo he dado y se me ha, ¿cómo se llama?, abusado, ¿sabes? De esa entrega, de esa confianza, de ese trabajo. Cuando tú das algo y la otra persona a quien se lo das lo traiciona o lo despedaza o toma de más, entonces ahí es cuando se te empiezan a quitar las ganas de aportar. Dices, no, pues mejor cada quien por su lado. Pero ¿cómo ir en contra de eso entonces? Fíjate, quizás se va a escuchar muy, muy romántico o no sé cómo decir, pero me pregunto también si no será ya una medicina para esto, un remedio para esto, el amor verdadero, la amistad verdadera. Cuando amamos verdaderamente, rompemos con todo individualismo, sí, porque nos abrimos hacia el bien del otro. Claro. Y no porque vivamos en comunidad significa que seamos comunidad. A veces podemos ser también una comunidad de individualistas. Sí. No porque vivamos en comunidad significa que seamos una comunidad. Ya. Y me parece que el remedio para lidiar con esto será siempre el amor verdadero, que se traduce en un vínculo de amistad con alguien más. Sí. Cuando yo veo que mi amigo se está aislando, por el amor que yo le tengo, voy y lo sacudo. Claro. Oye, ya basta. Basta que te estés encerrando en ti mismo, que te estés haciendo daño a ti mismo, sí, y con tu actitud nos vengas a hacer daño a todos. Claro. Pero si no hay alguien que te ame, que te mueva de este estado en el que estás, te hundes y te llevas a todos contigo. Sí, eso es bien cierto. Lo acabas de decir. Ahí es donde empieza a ser un problema comunal. Y fíjate, aquí me parece muy, muy justo decirlo también. Nadie ha venido a hablar de Diosito aquí. Estamos hablando concretamente de algo que es humano. Y darnos cuenta cómo en el hombre es importante la amistad, el amor verdadero. Sí. Pero verdadero, no uno que busque la utilitariedad, el placer, sino más bien que busque el bien del otro, porque lo ha conquistado en el amor y se ha dejado conquistar por él. Es este vínculo de amistad de veras lo que va a ayudarnos a salir de este individualismo. Sí. Porque, y digo, tampoco no es ninguna cuestión ideológica o de credo, simplemente preguntarnos a nosotros mismos, ¿no ha sido la amistad o el amor verdadero lo que me ha ayudado a mí a sacar lo mejor de mí mismo? ¿No ha sido frente a un amigo que me ama que yo he salido de este individualismo en el cual yo mismo me he metido muchas veces? Entonces, si la respuesta es positiva, es afirmativa, ¿por qué no invertir más en esto? Claro. ¿Por qué no preguntarnos qué hacer para amar verdaderamente? ¿Por qué en la actualidad nuestra cultura apuesta más por la pasión, por la utilidad? ¿Por qué apostar más por este tipo de...? Todo es o consumismo o todo es sensibilidad, meramente sensibilidad. Sí. Avivar las pasiones como...
¿Y quién te habla del amor verdadero? Ujú. ¿Quién te habla en la actualidad que amar vale la pena aunque te cueste, aunque te duela? Y aunque salgas perdiendo a veces. Sí, sí. A ese mismo punto me encanta la transición que quieres hacer o que estamos tratando de hacer, porque el siguiente punto son justamente eso, las relaciones utilitaristas. Cómo el ego y nuestro narcisismo puede llegar a corromper la forma en que estamos gestando nuestras relaciones con los demás, incluso cuando no nos damos cuenta. O sea, cómo podemos llegar a una relación, incluso pongamos de ejemplo la nuestra. Hay cierto utilitarismo aquí, ¿me explico? Ujú. Yo tengo una plataforma, quiero que esa plataforma le vaya bien, necesito voces y mensajes importantes y resonantes para que eso ocurra, y lo busca usted porque a mí me parece que es un ejemplo de Lo algo que estás utilizando. hasta cierto punto, y algo de utilitarista tendrá esto para usted en el sentido de que le importa que este mensaje se siga divulgando. Entonces, en toda relación y en todo existe cierta utilidad, si no, Claro, las personas no podrían construir nada. totalmente. Pero ¿cómo podemos relacionarnos con socios, con amigos, con parejas, desde un punto sano, sin dejar que nuestro ego y nuestro narcisismo... Una de las cosas que me parece bien interesante es que el otro día leí algo que se me hizo muy cierto, que todos somos narcisistas, ¿sabes? Es muy difícil o casi imposible para una persona salirse fuera de sí mismo, ¿no? Sí. De tus propios pensamientos, de tus propios ideales, de tu condición física misma. Pero es interesante como de niños o de adolescentes nuestro narcisismo es más banal, más superficial. Cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo somos percibidos. Con los años, yo creo que es algo que me ha estado pasando a mí recientemente, nos volvemos narcisistas con nuestra psicología, con nuestros ideales, con nuestros pensamientos. No nos interesa tanto cómo nos vemos, pero nos interesa que nuestra forma de ver y existir y de pensar esté validada, ¿sabes? Y no solo eso, que se contagie, que se reparta. Y yo me cuestionaba mucho también con hacer este tipo de cosas. Digo, ¿seré yo buscando la verdad y queriendo acercar a las personas a su verdad? ¿O seré yo queriendo reproducir mis ideas y mis conceptos a más personas de forma que yo pueda sentirme más correcto, que estoy más bien porque más personas están de acuerdo conmigo? Entonces eso se me ha hecho a mí una persecución personal interesante en el decir, ¿cómo llego con personas, con mi pareja, con mis papás, con mis amigos, con mis socios, a un punto donde entiendo que lo que hacemos tiene un fin y que el fin no es que yo gane, ni que tú ganes? O sea, el fin es construir y yo tengo mis percepciones y mis ideas y tú las tuyas, pero ¿cómo me detengo a querer convencerte de que yo estoy un poquito mejor que tú? ¿Me explico? ¿Cuál es ahí su opinión sobre esto? Primeramente decir que, como dicen los sabios, nuestro yo orgulloso, nuestro ego, morirá 5 minutos después que nosotros mismos. Sí, Es para decir que toda nuestra vida lucharemos con esto. sí. Todos, todos. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me gusta cuando dices que todo vínculo tiene algo de utilitario y también de placentero. Ujú. Sin embargo, hemos de tener cuidado de no caer en estos extremos. Sí. Porque, por ejemplo, una amistad que se basa en el placer, como dice Aristóteles, que es la propia de los amantes, Ujú, los mantendrá unidos solamente el placer. ujú, Y otro extremo, que es el de la utilidad, en tanto que el otro me sirva, pues allí seremos amigos. ujú. Sin embargo, estos dos tipos de amistad que dice también Aristóteles se encuentra también con los animales. Mm, No son propios al hombre. ya. Para evitar caer en los extremos hay que buscar el bien, la finalidad, lo bueno, la virtud. ¿Cuál es el justo medio entre estos dos extremos de la utilitariedad y el placer en la amistad? Ya. Pues el amor verdadero. Ujú, Cuando tú amas verdaderamente a alguien, cuando buscas la verdad con él, cuando deseas el bien de él,
Tu corazón está atento a no herir el corazón del otro. Ya. Tu corazón, tu inteligencia. Amar verdaderamente significa usar corazón e inteligencia. Eso es amar verdaderamente, Sí. buscando el bien del otro. Por eso, cuando tú amas a alguien de verdad, estás atento que tu amor, aunque sí utilitario, no tienda al utilitarismo. Sí. Aunque sí Sea involucre apasionado. la pasión, no sea meramente pasional. Y es que el amar verdaderamente es encontrar el equilibrio entre la utilitariedad y el placer, pero centrándose siempre en la persona del otro. Tienes muchísima razón y un gran ejemplo de eso yo creo que es que a todos nos ha pasado que conforme vamos madurando y creciendo, dejamos de hacer ciertas cosas. Porque sabemos, a lo mejor no con nuestra parte, ¿cómo decirlo?, pasional, pero sabemos con nuestra parte intelectual que está mal. ¿Me explico? O sea, en relaciones con amigos, en relaciones con parejas, en relaciones con lo que sea, hay ciertas cosas que tú sabes que al hacerlas, puede que la otra persona no levante la mano o no se queje o lo deje pasar, pero hay una parte intelectual, racional de ti que sabe que está mal, que sabe que puede o no herir a la persona, pero deja la puerta abierta, ¿sabes? Para que eso pueda llegar a suceder. Entonces me hace muy interesante la forma en que dices que amar de verdad es entender lo pasional que sientes, es entender el sentimentalismo, pero es redondear con tu intelecto y saber que lo que haces tiene una repercusión en el otro. Tienes que cuidar, dar sin dañar y también quitar sin dañar, porque las relaciones son eso, a veces doy, a veces quito, a veces subo, a veces bajo, pero todo ese se puede hacer sin lastimar al otro, porque cuando te lastiman, a lo mejor tú con cierto amigo dices, pues te tenía aquí, lamentablemente tengo que retraerme, ¿sabes? Pero incluso eso lo puedo hacer sin lastimarte. ¿Me explico? Luego también hemos de saber que en esta escuela del bien amar, todos vamos en pañales. Sí. Todos vamos aprendiendo y es justamente amando que aprendemos a amar. Lo que sí es importante mantener en el corazón es que la elección para con el amigo, cuando es verdadera, se mantiene para siempre. Sí. Cuando es verdadera, se deja purificar. Una amistad que no es purificada es una amistad que no crece y que corre el riesgo de desaparecer. Sí. También decía Aristóteles que para llamar a alguien tu amigo hay que consumir con él un costal de sal. Sí. Y nadie se echa un costal de sal en un centón, se ocupa tiempo. El tiempo es necesario para considerar a alguien tu amigo. El tiempo es necesario para entrar en esta purificación en el amor. Por eso yo diría también no asustarnos cuando de amar se trata, sino más bien seguir buscando el bien del corazón de mi amigo. ¿Cómo puedo seguir haciendo crecer esta amistad a partir de un amor verdadero? Y mira, también por eso no quise atacar inmediatamente no, es que tenemos que tener un lugar en las escuelas porque no se trata solamente de la cuestión religiosa. El ser humano en toda su dignidad me parece que estamos siendo atropellados cuando se niega muchas dimensiones que el hombre tiene. Sí. Esta del trabajo, del arte. ¿Por qué nuestros talentos se tienen que ir a otros países? ¿Por qué no hay escuelas de arte en cada esquina? Sí. Cuando las grandes culturas siempre han apostado en el arte. Aquí voy a dar un detalle curioso. Fíjate, no sé si te has dado cuenta en esto, pero cuando un tirano trata de imponer su ideología, los dos grandes pilares que ataca siempre son el arte y los pensadores. Sí. Los artistas y aquellos que buscan la verdad. Claro. Son los primeros en ser decapitados frente a un tirano. Sí, sí, sí. Y no quiero sembrar ni división
ni que se piense mal contra tal o tal, sino más bien que hagamos un examen de conciencia todos. Sí. ¿Por qué no estamos apostando cada uno de nosotros por el arte, por el buscar la verdad? Somos nuestro propio tirano. Sí, exacto. Nosotros somos nuestro propio tirano. Y tienes toda la razón, porque lo primero que descartamos en momentos donde no queremos voltear a ver nuestras propias inseguridades es nuestro arte y nuestra búsqueda intelectual y filosófica. Sí. Es lo primero que cuando tú ves a una persona, ¿cómo se llama cuando están absueltos por la felicidad? O sea, que quieren la felicidad todo el tiempo. ¿Nihilismo? No sé eso, ¿verdad? No sé. No me acuerdo cómo se llama, pero cuando tú ves una persona que está demasiado contenta todo el tiempo, a un nivel absurdo, a un nivel que no es, ¿cómo se llama? Incluso casi infantil, te das cuenta que dos de las grandes cosas que no tiene desarrollada, o al mismo tiempo, una persona demasiado triste, o sea, demasiado sometida en su propia tristeza, no ha desarrollado su creatividad, su arte, su capacidad de crear, y tampoco no ha desarrollado su capacidad de seguir buscando, de no quedarse con lo que ya sabe que le hace triste, ni tampoco quedarse con lo que ya sabe que lo hace feliz. Porque convencernos a nosotros mismos de estar en un estado perenne de felicidad o de tristeza es negarnos esa capacidad que tenemos de seguir creando a través de nuestra arte, llámese lo que sea, y de seguir buscando a través de nuestro intelecto. Entonces, yo creo que esas dos cosas tienen mucha razón que sean las cosas que un tirano primero ataca, porque solo de ahí pueden nacer esas ganas de seguir adelante, ¿sabes? Sí. Un tirano quiere que las cosas se queden como están, como son. Ni le muevas, ni le toques, ni le subes, ni le bajas. Así como está, así ya llegué yo aquí, así quiero que se quede. Y qué curioso que nosotros seamos tiránicos con nosotros mismos por nuestro miedo al progreso. Y sin darnos cuenta, lo que estamos atropellando de manera más cruel es nuestra propia dignidad humana. Sí. Y esto es gravísimo, gravísimo. Quiero seguir con los siguientes temas que tienen un poco de relación con esto. No sé qué tan enterado va a estar, me imagino que sí, porque seguramente lo has platicado con Memo y con diferentes personas y estás de alguna forma involucrado o consciente de todo el tema de redes sociales. Pero en específico quiero que hablemos un poco de lo que está sucediendo hoy con las redes sociales en cuestión de infidelidad con las relaciones, de la pornografía, en cuestión de cómo los hombres se relacionan con las mujeres cuando desde bebés o desde chicos están tan normalizado la sexualización de la mujer y por decirlo así, el marketeo de la mujer, y también el factor de distracción que tienen las redes sociales. Y no me refiero al tiempo que pasas en tu celular, porque eso es muy medible, eso es muy fácil de que cada uno, incluso tu celular te lo dice, pasaste tantas horas en tal aplicación. Pero me refiero más profundo al factor de distracción como humano, a que lo que nos están presentando estas empresas a través de sus plataformas de redes sociales, cómo nos distrae de una persecución real de vida. Cómo podemos llegar después, en años, y voltear a ver a nuestra vida y darnos cuenta que vivimos una vida vacía, una vida sin un verdadero sentirla. ¿Me explico? Sin gravitas, sin algo de peso. ¿Por qué? Porque fueron muchísimos años donde estábamos, pero no estábamos, ¿sabes? Eso a mí me pasó, en el sentido de que a lo mejor no tan como mal que a otras personas que he visto, pero de repente sí te das cuenta que las redes sociales te invitan a que persigas cosas que no están alineadas con lo que tú quieres o con lo que realmente te va a ayudar a que vivas una vida plena. Entonces quiero que toquemos esos 3 puntos: el factor de distracción, el factor de la pornografía y de cómo eso nos afecta tanto a las mujeres como a los hombres, y el factor de cómo cuando tú estás abierto a tantas interacciones sociales que se vuelven tan viles y tan mundanas, cómo puede eso permear o penetrar una relación desde el punto de vista que los matrimonios y los noviazgos están fallando hoy en día en gran parte debido a esa como alcance tan sin fronteras y sin barreras que ahora tenemos a través de las redes sociales. Sí.
con respecto a esto, en lo anterior te contestaba más como filósofo. Ujú. Ahora te trataré de contestar más como hombre de fe, pero después trataré de aterrizarlo también. Esto es mi parecer. A mí me da la impresión que en este siglo el diablo ha tenido una libertad más grande para atacarnos del lado de nuestra sensibilidad, porque sabe que es un punto débil del hombre. Y en la actualidad nosotros mismos nos hemos orillado a no tener herramientas para luchar en contra de esto. Antiguamente, y no hace mucho, el hombre dedicaba tiempo al estar en lo real. El hombre ocupaba su tiempo. Sin embargo, en la actualidad, el hombre busca el tener más tiempo libre, Ujú. el desocuparse, como si nuestra naturaleza consistiera en no hacer nada, cuando es todo lo contrario. Y nuestra misma naturaleza nos lo reclama constantemente. De allí que broten las enfermedades. Es el signo que hay algo que hacemos que está mal. Pues vaciando nuestra agenda de tal forma que tengamos más tiempos de ocio, es allí donde el demonio encuentra la forma de despertar aquello que son nuestras pasiones, que no son malas, pero él y nosotros las mal encaminamos. Y desgraciadamente las enfocamos en una ventana que no es mala tampoco, pero se puede volver la ventana del demonio. Ujú. Se oye muy acá, hasta Sí, como no, de película, pero te pero entiendo, claro. en el sentido de que estas ventanitas, estas pantallitas o pantallotas pueden ser una puerta de entrada para algo que continúe la denigración del ser humano Ujú. y que debilite los vínculos que éste tiene para con aquellos que él ama. Sí. Y la victoria es tal que nos ha hecho que nos separemos de la realidad existente y nos adentremos en un mundo que es nuestro mundo, un mundo imaginario. Y es allí donde en esta maroma, en esta bola de nieve, pues se lleva mucha gente. Ujú. Eh, Tú lo dijiste muy bien, el hacer de los hombres objetos, Ujú. el hacer del ser humano un objeto. Pero he querido comenzar también la respuesta así, porque tenemos que saber que todos nos vemos enfrentados a esto. Ninguno de nosotros puede decir que está exento de estas cosas. Y por eso aquí me gustaría más insistir en la importancia, la riqueza de una auténtica amistad. Perdón, pero si hemos entrado ya en esta bola de nieve negativa, Ujú. tenemos que salir de ella. Sí. La cosa es muy sencilla, lo reza así la frase. Cuando hay actos malos que se repiten, se llama vicio. Cuando hay actos buenos que se repiten, se llama virtud. Ujú. Y hemos de estar atentos si hemos entrado ya en los vicios, tanto personales como comunitarios, o si estamos verdaderamente tocando la virtud. Ya. Y es allí donde si estamos en esta guerra, es capital que no la luchemos solos. Ujú. Sí. Y es allí donde de verdad todos humildemente tenemos que decir, necesito que me ayudes, Sí. necesito que sí me ayudes, porque de verdad insisto en que al demonio se le ha dado una libertad grande que antes no tenía. Y quizá la libertad ha venido más de nuestra parte, Sí. cuando ha habido esta falta de determinación y que desgraciadamente se está haciendo de forma comunitaria. Mm. No sé si soy claro con lo que Sí, digo. no, sí lo entiendo completamente. Me encanta la forma en que expresas
de nuevo la importancia de que no nos dejemos solos en ningún aspecto. Si bien hace rato platicábamos de la importancia de la salud financiera, también esta importancia de la salud sexual es muy, 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 muy interesante. O sea, no avergonzarnos de lo que hacemos mal, o bueno, no mal, porque cada quien tendrá su interpretación, pero si tú tienes un problema con la forma en que percibes las personas con las que te relacionas, si sientes que estás sobresexualizando tus relaciones, si sientes que eso es un tema que suena tabú y que nadie lo quiere hablar, pero repercute mucho en la sociedad el hecho de que tengamos hombres en posiciones altas, fuertes de poder, que no tienen una sexualidad sana, ¿me explico? Tratan a sus empleados, a sus empleadas desde un punto de perversión en el sentido de que se imponen con ellos, pero a través de una seducción, ¿me explico? O sea, quieren no solo ser tu jefe, pero también ser tu deseo sexual. Entonces, eso suele pasar muy seguido, sobre todo con la integración de las mujeres al ámbito laboral. En experiencias con mis familiares, con mis propias amigas, te das cuenta que el ámbito laboral no estaba diseñado para esa integración tan espontánea de las mujeres. Entonces los primeros roces han sido de ese tipo, de cómo le enseñas a hombres que están acostumbrados al poder y a imponer su ideología, que no puedes hacer lo mismo también con tu sexualidad. ¿Me explico? No puedes asumir ni ver hasta dónde puedes llegar, ni tampoco creer que está bien simplemente porque no hay nadie viéndote o no hay nadie haciendo. Y al final de cuentas, hay muchos hombres que se convencen de que esa es una buena forma de ser, ¿sabes? Pero creo que incluso ellos llegan a un punto donde se encuentran insatisfechos con sí mismos. Cuando se dan cuenta que son incapaces de formar una conexión real con alguien, sino que se ven sometidos a sus propias pasiones y a sus propios como instintos malignos de decir yo necesito dominarte para poder sentirme bien conmigo mismo. ¿Me explico? Entonces yo creo que mucho de eso tiene que ver esa educación sexual, que todos tenemos que estar alerta de ver que hay mujeres que son más susceptibles a eso y hay otras que son más de que no, yo lo veo y yo lo niego Pero hay muchas mujeres susceptibles a eso y hay muchos hombres también susceptibles a poder cometer esos actos. Sí. ¿Por qué? Porque no se les enseña una masculinidad real. Se les enseña una masculinidad desde el punto de vista de que si puedes tomarlo y nadie te va a decir nada, tómalo. Pero la masculinidad real es si puedes tomarlo, considera que eso no es tuyo que tomar. ¿Me explico? Solo porque hay una vulnerabilidad ahí o algo que pudieras aprovechar, tu masculinidad real se ve reflejada en tu capacidad de retenerte y dejar que esa vulnerabilidad siga existiendo y no solo eso, protegerla. ¿Me explico? Esa inocencia, ese feminismo. Siento que muchas veces queremos tomar ahora las mujeres tan jovencitas y tan chiquitas y sobresexualizarlas y lanzarlas al mundo y decirles, pues esto es lo que hay y tú vete acomodando a como puedas. Pero siento que también falta mucho de nuestro lado como hombres enseñarnos y reeducarnos de que nuestra responsabilidad es proteger eso, esa vulnerabilidad y esa inocencia y dejar que se desarrolle sanamente a una madurez como mujer y que ya esa mujer pueda después desprenderse y tomar sus decisiones. Pero en esas edades tan tempranas, no quererles meter la idea de que tienen que ser esto, que tienen que verse así, tienen que portarse así con los hombres, tienes que aprender a usar tu cuerpo para que te ayude a llevarte a lugares donde quieres estar o subirte a los carros que quieres subirte o tener el dinero que quieres tener, porque eso ya es algo que nos estamos haciendo unos a otros, ¿me explico? Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso en específico? Mira, es un tema complejo, denso. La semana pasada me invitaron a mí al cine y me invitaron a ver la película que hizo Verástegui. Y yo desconocí esta realidad. La de los niños. Sí. Ya. Y toca el mismo punto. ¿En qué momento llegamos a esta, pues no sé cómo se diga, si sexualización de la persona? Reducir al hombre
a un ser meramente, pues no sé cómo se diga, Sí. sexual, no sí. sé. Pero hay algo que está mal allí. Y yo quisiera volver al punto también de la formación. Sí. Es que es allí, la formación de verdad es capital para la persona humana. Si el hombre no es formado, si no es guiado, va a terminar en aberraciones como estas. Ujú. Mira, eh, por ejemplo, a mí me da mucha risa que ¿cómo se dirá? Como formación a la sexualidad, ¿qué se hace en las escuelas? ¿Se dan condones? No, y además te enseñan la mecánica de la sexualidad, o sea, el que esto entra aquí y esto sirve para Sí, tal, sí, sí. pero nunca te enseñan el por qué una sexualidad sana es importante y cómo se liga eso con el resto de tus aspectos como humano, con tu intelecto, una sexualidad inteligente, Ujú, para que no ujú, te embaraces cuando no debes de, cuando no estás en la situación ni financiera, ni emocional, ujú. ni psicológica para poder conllevar un abrazo, un embarazo. O Ahora, sea, también yo insisto mucho en este punto porque cada vez me convenzo más que es capital en el hombre, la amistad verdadera, el amor verdadero. ujú, Si hubiera una formación en este sentido, ¿por qué? ¿Ves? Por ejemplo, la ética de Aristóteles se ha sí, mantenido por milenios, claro. por milenios. Y es riqueza de la sabiduría humana. Ujú. No es No es el religión ni fruto de espiritual, tal o claro. tal religión. No, es la sabiduría del hombre que se ha mantenido en este gran pensador y que ha trascendido el tiempo porque ha tocado lo trascendental en Ujú. cuanto que el hombre tiene algo de grande. Sí. ¿Y por qué no lo transmitimos? ¿Por qué en lugar de dar esta luz de lo que es una amistad verdadera, que va más allá de lo utilitario, de lo pasional, nos ponemos a repartir condones? Ujú. ¿Por qué no tomar a la luz del amor verdadero la cuestión de la sexualidad? Siento que también ahí lo que pasa mucho es que a muchos nos da hueva. O sea, nos da a la gente que le corresponde, vamos a decir, a todos nos corresponde. En primera, esa es una, lo acabo de cometer yo. Querer como echarle la paleta o la pelota a los demás. Decir de que no, pues cada quien eduje a sus hijos y cada quien si los quiere tener así, si los quiere tener así. Esa es una. Y siento que también amar de verdad, preocuparte por alguien y estar consistentemente para alguien es algo bien difícil. Es algo bien, bien difícil. Porque te hacen una y ya quieres recular. O sea, ya quieres o regresársela o decir te di y ahora no te doy. Ahora me voy. Esa es algo que yo he estado batallando mucho últimamente con esa capacidad que tienes de seguir estando incluso cuando no quisieras estar, ¿sabes? Ujú, ujú. O sea, ¿por qué privar a las personas que quieres de algo que sabes que puedes dar simplemente porque ellos hicieron algo que o no te pareció o que no coincidió con lo que tú estableciste que es lo que deberían de ser? Pero no puedes, ¿sabes? No puedes ir por la vida pensando que la gente se va Claro. Y a... es finalmente el seguir dejándonos vencer por nuestro ego. Ujú, Porque finalmente es eso. Cada vez que nos dejamos vencer por nuestro ego es el fruto de una falta de lucha claro, a nivel de la búsqueda de la verdad y del amor. sí. Cuando vemos que nuestro ideal se cae, porque nuestro Ujú, ideal no es la realidad, sí. es entonces que nos vamos para abajo. Ujú, Y eso debería de motivarnos a nosotros a buscar qué es lo que es la realidad, sí. qué es, quién es esta persona que amo y que no es este ideal que me hice de él. Y sí, lo dices bien también. Es una lucha en la cual uno se vuelve muy vulnerable, sufre mucho, pero perdón, este es el único camino para encontrar la felicidad Ese es el único auténtica. camino que vale la pena. Exactamente. No encontrarás la felicidad verdadera si no es a través de la amistad, a Ujú. través del amor. Y a través del sacrificio que esa amistad y ese amor Claro. conlleva. O Lo sea, dijo ya Chabela Vargas. ajá. Quien no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. Ujú, Cuando amamos nos volvemos mártires sí, y esto va junto con pegado. sí, sí, sí. Quien ama verdaderamente ha de estar dispuesto a cargar con una cruz. Ujú,
Quien ama verdaderamente ha de estar dispuesto a ser podado en el corazón. Ujú. Y no hay poda que no duela. Sí, Siempre nos duele, sí. pero es así como más se crece. Ujú. A mí me ayuda mucho el ver y usar como analogía las vides, las parras. Cuando vas, por ejemplo, a Parras de la Fuente Ujú. o vas a algún viñedo, te das cuenta que las parras son pequeñitas, chaparritas así. No las dejan que crezcan muy alto. ¿Por qué? Porque podando continuamente la parra, la savia se concentra Sí. y el fruto es más bueno, Dulce, más sí. dulce. Ujú. Y nuestro corazón así debe de ser, Sí. una parra bien podada, para que dé este fruto, este vino, que Mm. tenga buen sabor. Si no, y nos damos cuenta, alguien que nunca ha sido educado, corregido en el amor, se irá creciendo de tal forma que sus uvas no tendrán Claro, ningún claro. dulce. Sí. Si tú eres una persona que constantemente busca estar cerca de personas que te permiten ser lo que eres, incluso cuando estás mal, crecerás. Pero crecerás, pero cada vez tus actos rendirán menos frutos y tus relaciones serán menos sinceras. Porque necesitas esos recortes, esos golpes de vida, esas cosas donde la gente no te permite ser lo que tú eres siempre todo el tiempo y donde también la gente no va a ser lo que tú quieres que sean todo el tiempo para volverte a recaer en la realidad de que eres simplemente lo que eres, no eres más, ¿sabes? O sea, ponerte en tu lugar y estar cerca de gente que te pone en tu lugar, que te vuelve a dar esa humildad, que te da esas podas, creo que es bien importante, pero creo que a ese punto se relaciona muy bien la falla en los noviazgos y en los matrimonios hoy en día, porque no estamos dispuestos hoy en día a recibir esas correcciones. Porque yo incluso lo digo que son correcciones, o sea, yo con mi novia actual, a veces sí me doy cuenta donde digo, qué bueno que me dijiste eso, ¿sabes? O sea, y es contraintuitivo porque dices, pues no quiero ser mandilón tampoco, ¿no? O sea, tampoco no quiero ser como aceptar una corrección de alguien que ni es mi padre, ni es mi madre, ni es alguien como que demasiado avanzado a mí en edad como para que fuera Sí, un mentor o una mentora o un sabio, pero es alguien que desde su relación conmigo te da un consejo, te da una perspectiva, te da una corrección donde dices, no es que estés mal, sino que si sigues por ese camino, llegarás a crecer de esa forma que dices y está bien darte esas como cortes sí. donde dices regresa para que lo que estás haciendo se haga bien. Pero ¿cómo confiar en eso, en una persona y cómo confiarnos a nosotros mismos el soltar esa parte de nosotros? Yo diría que es más volteando a ver el corazón de quien amo que viendo mi propia persona. Mm. Porque, y luego mira, porque primera, ya en nuestra experiencia nos damos cuenta que esto nos ayuda. Ujú. Tú no continuarías con esta persona que amas si no es porque has visto que has crecido. Claro, tienes toda la razón, no lo había Entonces, pensado así. esto debe de ser algo que ya nos motive a ser fieles, a Ujú. mantenernos y a seguir invirtiendo en el amor. Ya. Esto de verdad es algo que tocamos con nuestra inteligencia. No es una idea que yo estoy tratando de venderte. Pero entonces, padre, ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un padre con su hijo que ama, Ujú. la relación se vuelve unilateral? El hijo ya no le aporta al padre, como los hijos rebeldes, o por decirlo así, el noviazgo rebelde. ¿Hasta qué punto toleras? ¿Hasta qué punto el padre tolera a su hijo? ¿La esposa tolera a su marido? Porque queda claro que cuando es una relación simbiótica y beneficiosa, es muy fácil amar cuando ves que lo que das y la vulnerabilidad que expresas es bien recibida y sientes el crecimiento, sientes el aporte. Pero ¿qué pasa en esos momentos donde eso no se da? Donde pareciera que tú das, tú cuidas, tú procuras, pero la otra persona solamente niega, toma y no regresa. Sí. A mí me parece que ya sería el caer esto en un extremo y habría que evitar caer en ese extremo. Es como querer aliviar un cáncer con un mejoralito. Ujú. Hay que tratar de evitar el cáncer más bien.
y cómo se evita este cáncer de una relación tóxica, voy a decir, o que ya no te ayuda a crecer, pues a volver a este amor primero. ¿Cómo hacer para conquistar continuamente el corazón de aquel que amo? ¿Cómo hacer para que esta relación sea recíproca en el amor? Esto es una tarea cotidiana, Sí. y que si no lo hacemos diariamente, corremos el riesgo de terminar en estos cánceres que has dicho. Por eso, cuando un padre quiere educar a un hijo a los 50, pues ya caíste en la Y metástasis. eso es algo que no queremos aceptar, lo dijiste muy bien. Yo pensé que tu respuesta iba a ser, no, acepta ser la persona más grande. Me quise pensar a esa idea, pero me encantó que dijeras, el problema nace de raíz, más bien se corrige de raíz. Si tú vas a emprender una relación con alguien, más vale que tengas la inteligencia y el amor necesario para que desde inicio crezca bien. Y a lo mejor si te equivocas, te equivocarás, porque todos tenemos historiales donde fuimos versiones nuestras que no estaban ni con la inteligencia, ni la madurez, ni la conciencia, ni el amor propio suficiente para empezar algo bien. Pero cuando te encuentras en esas situaciones donde tienes la oportunidad y la inteligencia de voltearte a ver a ti mismo y saber que puedes hacer las cosas mejor, tienes entonces también la obligación de hacerlo. Porque el bien que haces en tus relaciones se multiplica. Cuando le enseñas a una persona cómo amar, esa persona resulta que después mejora sus relaciones con las demás personas, porque a veces solamente necesitamos un ejemplo, un perfil, alguien que no deje de ser ese amor para poder después nosotros multiplicarlo con Y los sabes, demás. también creo que un gran defecto de nuestra generación en la actualidad es que se centra más en todas estas patologías que en los testimonios de amor vivo que hay, Sí, de amor verdadero que hay. claro. Y desafortunadamente están pasando desapercibidos a nuestra realidad porque no los buscamos. Sin embargo, allí están Sí. hombres y mujeres que han sabido mantener la llama del amor con una constante lucha, con una Sí. constante elección. Esto debería de admirarnos, pero también de sembrar en nosotros el deseo por seguir esta línea. Sí. Estos son los grandes faroles que hay que seguir y no lo que el mundo nos muestra. ¿Cómo hacer que una relación de dos trascienda a un matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? ¿Para qué funciona? ¿En qué se diferencia de un noviazgo? ¿Y por qué muchas personas fallamos en la transición del noviazgo al matrimonio? ¿Qué es lo que cambia que lo vuelve 10 veces más difícil, pareciera? Muy buenas preguntas, muy bueno. Hay que saber que el matrimonio no es invención de ninguna religión, sino más bien es el fruto de corazones humanos que maduran y crecen en el amor. Es tal la maduración en el amor que se ha vivido a través del noviazgo, que esta elección mutua, esta respuesta recíproca en el amor, reclama un acto concreto y más grande en la elección. Cuando tú eliges a una persona para pasar con ella toda tu vida, es porque has alcanzado una madurez en el amor que te reclama dar este paso. El decir, yo creo y confío en el amor que te tengo y quiero seguir apostando en este amor. Lo digo a tientas, en la oscuridad y con muchas pobrezas que yo tengo, pero apuesto por él. Yeah. Pero nosotros en la actualidad buscamos tener más certezas, más garantías, para entonces, teniendo todas las garantías, poder invertir. Claro, sí. Y no se trata de eso. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, también una de las más grandes dificultades en nuestra generación es la falta de coraje, la falta de determinación para elegir. Nuestras generaciones no se quieren comprometer, no nos queremos comprometer.
El noviazgo está muy a gusto. Claro. Y por nosotros ser novios hasta los 50, si no es seguirle así. Pero, y fíjate, usamos tácticas muy inteligentes. ¿Por qué tengo que firmar un papel? ¿Por qué tengo que ir ante un altar a demostrarte el amor que te tengo? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer este acto humano, inteligente, diciendo frente a ti que te amo y que no tengo reparo en decirlo enfrente de los demás, quiero apostar en tu amor? Allí me parece que hay una falta de verdad, de luz que... A mí también se me hace interesante eso que dices, porque creo que la ceremonialidad del matrimonio también está muy distorsionada hoy en día. O sea, queremos la boda, ¿sabes? Bueno, O sea, queremos la fiesta y queremos las fotos y queremos los likes. Y mucha gente se casa por eso. O sea, mucha gente se casa por el hito, por poder presumir del hito, por poder presumir que yo estoy en esta fase de mi vida, porque vemos el matrimonio desde nuestra perspectiva, al menos yo que no estoy casado, yo veo el matrimonio como algo que conlleva muchas virtudes, ¿sabes? Alguien que se casa es alguien que a lo mejor financieramente ya tiene cierta estabilidad, emocionalmente otra, con su pareja ni se diga. Entonces es algo que admirar, o sea, en teoría tendría que ser algo que admirar. Alguien que se pone en una posición para ser el marido de una mujer o la esposa de un marido, debería de ser algo admirable, debería ser algo que volteáramos a ver y decir, lo están haciendo porque ya están ahí, ya tienen esos méritos ganados, pero pareciera que hoy en día no interesa tanto eso. a mí me gustaría decir esto también. ¿Será que el matrimonio es el trofeo de un perfeccionamiento humano? ¿O es que más bien el matrimonio es una herramienta, un impulsor para este perfeccionamiento en el amor Esa es la para con el diferencia. otro? Creo que hoy lo estamos viendo como un trofeo Sí. cuando no lo es. Y un trofeo que todos queremos presumir. Pero pues no es eso. El problema con perseguir un trofeo es que se vuelve como cualquier otra cosa. Cuando ya lo tienes, Sí. quieres el siguiente, quieres otro más grande y otro más brilloso. Sí. Y fíjate, es una distracción grande para con el corazón de aquella persona que amo. Porque finalmente no es el matrimonio lo que buscas, es el corazón y el bien de aquella persona que has elegido, Claro. lo que te mueve a dar este acto concreto, este paso concreto en la elección del corazón de él, de ella. Y para mí la ceremonia, esta es mi percepción propia, a lo mejor me podrás corregir, la ceremonia es importante no para ellos dos. Yo creo que cuando una persona se quiere casar con otra, cuando los dos están ahí, siento que la ceremonia misma en realidad no les interesa tanto, ¿sabes? Obviamente quieres verte bien y las fotos y que la gente la pase bien, pero creo que el acto de la ceremonia fundamentalmente es importante porque le avisas a la comunidad que ahora estamos juntos y que ahora necesitamos de ustedes que no nos traten como individuos, que nos traten como la pareja que somos, que no nos seduzcan como individuos. Entonces quisiera que regresáramos a este tema del matrimonio y de las parejas, porque recuerdas hace ratito que estábamos hablando de cómo el padre con el hijo rebelde o la esposa con el hombre que simplemente no quiere dejar de hacer de las suyas. Hay muchos estereotipos, ¿no? Existe en el matrimonio el que se pudiera dar la situación donde genuinamente ya las personas estén haciendo un daño y sea mejor retirarse. Existe el que no es que sea malo ni que tú seas mala, simplemente somos malos para el otro. ¿Existe eso, padre? ¿O cuál es tu perspectiva acerca de si existe una justificación para que las personas se alejen? ¿Y cuál sería? Obviamente cuando se atenta ya con la dignidad de una de las partes o de ambos, no conviene que se mantengan juntos. Yeah. Sin embargo, ha de hacerse todo para trabajar en este guardar la dignidad y avivar el amor. Porque es verdad que para amar a nadie se nos obliga, pero también hemos de tener cuidado
no caer en patrones que comiencen a humillarnos, a quitarnos nuestra dignidad. Sí. Y por eso digo, quizá se escucha muy redundante cuando hablo continuamente de que seamos inteligentes, busquemos la verdad, pero es que no hay otra manera. No hay una pastilla mágica ni nada. Exactamente. Todo regresa a eso. Si en este amor que yo siento por el otro, veo que el otro no me corresponde y además me denigra, Sí. pues esto te debe de despertar. Pero insisto, esto no debería despertar después de 20, 30 años de matrimonio. Debe de ser algo que desde el noviazgo Claro. se viva. Sí. Por eso es importante el que haya una madurez. Por eso yo calificaba el matrimonio como una madurez en el amor y que conlleva una elección mutua. Claro. Porque son los dos que se eligen. Y en ese sentido te quiero preguntar a eso que acabas de decir de la elección mutua que se están haciendo. En Insta, tú sabes a lo mejor que cuando tú le empiezas a dar like a cosas, Insta mismo te vuelve se vuelve como una cámara de eco de tus mismos gustos. El famoso algoritmo. El famoso algoritmo. Y pues el algoritmo de todos es muy diferente, ¿no? Dependiendo de tus intereses. Últimamente a mí me han hasta saliendo muchas cosas de relaciones, o sea, de parejas, pues porque genuinamente en eso estoy ahorita. Signo que estás enamorado. Signo de que estoy enamorado. Pero una de las cosas que se me hace interesante es que he visto mucho el reclamo, bueno, no el reclamo, pero dentro de estos temas como de parejas en Instagram, mucho la importancia de que el hombre debe de cuidar lo que ve y la mujer debe de cuidar de quién se deja ver. ¿Me explico? Ah, qué interesante. O sea, el hombre tiene la tendencia de ser quien va y busca. Y la mujer tiene el rol de ser quien recibe. Entonces, qué importante es para un hombre cuando te comprometes con alguien, saciar o más bien controlar esa hambre de buscar cosas diferentes a tu pareja, de buscar sentimientos diferentes a los que tu pareja te provoca. Porque una de las cosas que leí en alguno de estos posts raros es que se vuelve muy correlacional lo que tu pasión te pide, antagónico con lo que tu pareja es. ¿Me explico? Sí. O sea, cuando tú estás con un noviazgo, un matrimonio largo, tiendes a crecer pasionalmente en el sentido opuesto a lo que tu pareja es, tanto físicamente como emocionalmente. Estás con alguien chiquita, calladita, muy tranquila, tiendes con la razón a querer aceptar y estar con eso porque lo conoces, te estabiliza. Pero con la pasión y con el líbido, buscar el antagónico. Sí. Alguien pues más alocada, más esto, más aquello. Entonces eso es el gran reto para los hombres, cómo mantenerte. Es casi natural, quisiera decir, quiero pensar que es natural esa persecución, como que el más y más, y si ya tengo esto, pues me falta esto, y si ya tengo esto, pues me falta esto. ¿Cómo como hombre mitigar eso, controlar eso? Y cómo como mujer, porque yo también me pongo en el lugar de ellas y digo, oye, hay mucho amor que capturar, hay mucha atención que capturar, hay muchas cosas que los hombres pueden hacer por mí. Pareciera ser y soy, en muchos sentidos, el premio. Entonces, ¿cómo mantener eso apaciguado sin querer abrir las puertas a que te lleguen todo ese tipo de energías? Porque muchas de ellas pueden ser buenas, ¿sabes? Pueden ser amistades, pueden ser lo que sea. Entonces, ¿cuál es el reto para los hombres y para las mujeres en ese sentido? Te digo, lo vi en Instagram y decían, los hombres tienen que tener cuidado con lo que ven y las mujeres tener cuidado con de quién se dejan ver o cómo se dejan ver. Sí. A mí se me hace muy, muy interesante esta frase. Me parece que de manera general sabe describir de alguna forma lo que es el hombre y la mujer. Digo de manera general, sí. No digo que es una ley, claro. Pero sí de una manera general nos dice mucho de cuál es nuestro lado que hay que cuidar. Cuando se tiene perros bravos es bueno que se encadenen,
porque si no pueden causar estragos, pero no hay que matarlos porque sirven. Ok, sí, tienes razón. Así pasa con las pasiones. Las Sí. pasiones son parte de nuestra naturaleza humana y están allí por una razón. Pero esta razón debe de ser enfocada a lo bueno, lo bello, lo verdadero, y no a algo contrario. Y es allí donde hay todo un desafío para saber encauzar todo esto que tenemos, que es un arsenal de riqueza, pero saberlo enfocarlo. Y la única manera en la cual el hombre se vuelve más atento a enfocar estas riquezas que él tiene es cuando voltea a ver el corazón de aquel que ama. Cuando volteamos a ver continuamente, por eso insisto en que el amor reclama un renuevo cotidiano, un volver a ver el corazón del otro, Claro. es allí donde te despiertas. Sí. Mira, nosotros como monjes hacemos un acto de adoración, es decir, tenemos que ir a encontrarnos con nuestro Señor de manera concreta durante las mañanas y durante las tardes. Esto es una exigencia que nos ponemos. Y mira que cuesta mucho. Cuando tienes que estar a las 6 de la mañana en una capilla fría, con temperaturas a veces de bajo cero, que estás respirando y te está saliendo el vaporcito, pero tienes que renovar tu vínculo con Jesús. Sí. Así, y es una manera de las tantas, porque no es la única forma. Pero es la manera concreta en la cual yo sigo renovando mi vínculo con aquel que he elegido y que me ha elegido a mí. En el matrimonio es lo mismo. Habrá veces en las que tengas que hacer sacrificios enormes para conquistar y dejarte conquistar por el otro, para renovar este vínculo de amor, esta elección mutua que ambos se han hecho y que se siguen dando. Yo creo que diste en el clavo porque al menos para mí no me cuesta tanto trabajo ser quien diga, bueno, ya yo voy. Me cuesta más trabajo ser quien se deje conquistar. Es que el hombre es así. ¿Me explico? Nosotros, bueno, Si se trata sí. de conquistar, digo, bueno, yo voy, compro, hago, canto esto y aquello, voy, va. Si eso es lo que está faltando, si está faltando de aquí para allá, me tiende a ser más fácil eso. Sí. Pero cuando estoy enojado, cuando estoy en mis modos, me cuesta mucho trabajo dejarme enamorar, porque desconfías de eso que te está llegando. Porque dices, oye, ¿qué tal que yo me dejo enamorar y enamorado me tuercen? ¿Me explico? Entonces, dejarte, permitirte enamorar es igual de importante que ir a enamorar a alguien. Y creo que no lo había visto con ese dinamismo. Uno es más femenino, quizá, si quisiéramos llamarlo así, que el masculino. A mí me es más fácil ir a enamorar que dejarme enamorar, pero son igual de importantes. Y creo que no lo había pensado así, en el sentido que una renovación ocupa de dos, ocupa de esos dos y de las dos partes. O sea, las dos partes tanto tienen que estar enamorando como dejarse enamorar al mismo tiempo y en sincronía para que ese como reencandecimiento se pueda dar. Y fíjate que también en este camino hace falta que voltemos a ver a aquellos que se han vuelto pilares para nosotros. No tener miedo en volverse a ellos y decirles cuál es su secreto, cómo le hacen. Claro. Yo vuelvo a mi experiencia del lado religioso. Sí. Porque también por este lado es una lucha grande. Claro. Hay muchos que no se mantienen, hay muchos que, voy a decir así, pues no digo tiran la toalla, pero sí los guaraches. y pues tú dices, ¿cómo hacer para no caer en esto? Y pues vas con aquellos grandes pilares que Dios y la vida te van poniendo y te acercas y les dices, ¿cuál es el secreto para la fidelidad en el amor? Creo que todos coinciden en que hace falta voltear a ver el corazón de aquel que te atrae, tanto del lado espiritual como es Dios, como del lado de una pareja que es el corazón de aquella persona que amas. Sí. Son estas dos cosas, el apoyarse, el dejarse también ayudar y continuamente mantener en nuestra mirada el corazón de aquel que amamos. Creo que lo que dijiste vale la pena que lo puntualicemos porque siento que eso es bien clave y al menos a mí no me había hecho clic hasta que no lo dijiste.
para que las cosas vuelvan a reencandecer, el amor vuelva a surgir, tienes que tanto ir a conquistar y al mismo tiempo estar dispuesto a dejarte ser conquistado. Porque a veces puedes caer en una de las dos. Puedes estar a la expectativa de una conquista y estar abierto a ella, pero no hacer algo para conquistar también al otro. O puede ser alguien como yo, que está más predispuesto a ir a conquistar, a ir a hacer esos actos de servicio, esos actos de amor, pero no abierto a recibir lo que en realidad quieres. Pero qué contraintuitivo es eso, ¿no? O sea, ¿por qué habrías de ir a buscar algo de lo cual no vas a poder recibir? ¿Y por qué habrías de querer recibir algo a lo cual no vas a poder corresponder? Entonces es mucho esa inteligencia de saber, oye, ¿quieres reconectar con alguien? Desde el día uno que lo quieras empezar a hacer, date cuenta que es una chamba tanto de hacer como de dejar hacer. Sí. Entonces eso me gustó mucho. Y a esta ecuación yo agregaría un factor como cristiano, que es el pedir la presencia de Dios en este vínculo de amor. Sí. Mira que nuestro Señor es capaz de sacar brasa de donde nada más hay cenizas y hacer de esta brasa una flama grande. Claro. Pero si lo sabemos involucrar, cuando estamos perdidos, cuando no hemos sabido ser pobres, humildes, es que de verdad, cuando amamos verdaderamente, cuando amamos con todo el corazón, necesariamente nos hacemos pequeñitos. Claro. Y un fruto de la auténtica pequeñez humana, que no significa denigración ni hacerte menos, sino más bien ser humildes como tal, un fruto de esto, una seña de esto, es que clamas a aquel que es la fuente del amor, que venga a estar más cerca de estos dos corazones que se aman. Porque no hay alguien que ame de manera más verdadera que Dios mismo. Dios, perdón, pero no es un tirano. Sí. Dios no ama nunca de manera utilitaria ni pasional. Es Él quien nos enseña a amar verdaderamente, a amar inteligentemente, y por eso es la sabiduría. Dios ama inteligentemente y es de Él de quien tenemos que aprender. Dios ama inteligentemente. Eso es una pregunta que a lo mejor todos nos podríamos hacer. Estoy amando, sí, pero ¿desde dónde? ¿Estás amando desde la utilidad? ¿Estás amando desde la pasión? ¿O estás amando desde la inteligencia y la verdad? ¿Me explico? Sí. Y puede haber rangos. No puedes ser algo todo el tiempo, pero sí puedes estar consciente de qué es qué y de qué te lleva, hacia dónde te lleva cada forma de amar. Que no te sorprenda después que tus relaciones utilitaristas fracasen, porque tú las concebiste así. Que no te sorprenda después que tus relaciones pasionales fracasen, porque así las concebiste. Solo aquellas que son una relación de amor y de inteligencia pueden realmente acercarse a algo que sea sustentable, ¿no? El nuevo Aristóteles. No, pues es que son cosas que, se lo vuelvo a repetir, están en mente de todos y son cosas que cada uno tiene una relación con estos conceptos muy a su manera, pero vale la pena intentar expresarlos y congeniar ideas y aterrizar en algo. Sí, y me gusta mucho lo que dices, aterrizar. Porque esta filosofía, este modus vivendi, no se hizo para estar en las bibliotecas. No, tampoco. Hay que encarnarlo en nuestra vida y de manera concreta, de decir, como dices, frente a esta persona que he elegido en el amor, ¿cómo le estoy llamando? Y otra cosa, o sea, una de las cosas que yo intento practicar y me cuesta es no hablar mi doctrina, sino vivirla. ¿Me explico? O sea, yo he gastado mucho tiempo tratando de convencer a mis parejas, a mis padres, a mis hermanos de que deberíamos de llevarnos así y tú deberíamos, y ve la forma en que yo lo hago y déjame te doy el ejemplo y después te das cuenta que pierdes más en eso que simplemente dejando que tu misma forma de ser, alguien que te ama de verdad, que te quiere de verdad y que está en una falta, al ver que tú no lo estás o que tú das eso, va a querer replicarlo. Claro. No va a ser necesario que tú le expliques, que tú le enseñes, que tú le digas, alguien que realmente reconoce su falta
y además quiere tener esa proximidad contigo, va a dar esos pasos necesarios sin que tú hagas un esfuerzo desmedido más que el ser lo que dices ser y el ser lo que pides. ¿Me explico? Eso es algo que he estado tratando de hacer. Lo que quiero y lo que quisiera que me dieran lo doy. Y ya después quien me corresponde a eso es decisión de cada quien. No puedo ir por la vida tratando de corregir y de pensar que yo estoy bien y tú estás mal, porque cada quien llegará a eso en sus propios tiempos y a sus propios modos, pero tú no puedes dejar de dar lo que consideras correcto dar solamente porque esa persona no está respondiendo de la forma en que tú quisieras. ¿Me explico? Y es justamente allí también donde se prueba el amor verdadero. Uh-huh. No amamos únicamente cuando somos correspondidos en el amor, Claro. sino también cuando hay que despertar el corazón del otro. Sí. Porque cuando amamos, nunca se va a amar de manera igualitaria. No, a veces te toca dar muchísimo más. Exactamente. Sí. Y es el signo de un amor verdadero. Claro. Porque si no hubiera esta exigencia, pues se estaría buscando otro interés y no el corazón del otro. Sí. Que de hecho aquí me gustaría hacer también un paréntesis para hablar de algo que toca mucho a las relaciones, y es la cuestión de la fidelidad y de la infidelidad. Uh-huh. Porque no sé de dónde venga como esta idea, pero me parece que cuando nosotros pensamos en fidelidad, lo hacemos como un sinónimo de perfección en el amor. Uh-huh. Fiel es aquel que nunca se ha equivocado y nunca ha faltado en el amor. Uh-huh. Cuando esto es una utopía, es algo inexistente. No es, ¿cómo decir? Aquel que equivocándose, que cayendo, ha sabido levantarse para seguir conquistando el corazón del otro, uh-huh. Él ama y es fiel. Uh-huh. Por eso se ha levantado. Sí. Y en la actualidad apenas vemos la miseria de aquella persona que amamos, apenas vemos su fragilidad, huimos de él y lo vemos como apestado. Sí. Y perdón, pero ni es amor eso, ni es fidelidad eso. Y esto es algo que debemos de tener claro. Cuando decimos amar hasta que duela, implica esto, uh-huh. Implica esto. Voilà. No, hombre, lo acabas de decir muy bien. Amar duele. Mm-hmm. Como la película, amar te duele. Pero no lo entiendes hasta que no lo pasas. ¿Me explico? Sí. Pero ahí también es algo disfuncional o algo que corroe tu ego. Claro. Porque cuando tú quieres a alguien y esa persona hace cosas que son de su personalidad, de quién es, y son cosas que no encajan con tu prescripción o tu descripción o tu referencia de lo que es la fidelidad o de lo que debería de ser, en primera es muy fácil juzgar a alguien antes de juzgarte a ti mismo. Decir, mira tú, pum, 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 y yo, sí, pero no fue así, ¿me explico? O sea, yo también, pero no, tú lo estás haciendo con otra intención y yo fue por error. ¿Me explico? Tendemos a ser más severos en nuestro juicio hacia el otro que en nuestro juicio interno, primero. Y segundo, tienes toda la razón. Tendemos a huir, a decir, ya no fuiste lo que pensé que ibas a hacer, sí. Ya no hiciste lo que pensé que ibas a hacer, o no pensaste de la forma en que pensé que ibas a pensar, y entonces por cada paso que tú das en una dirección ajena a la que yo prescribí, yo doy un paso hacia atrás. Y eso no es amor. Pero también cómo convences a tu ego de mantenerse en un lugar y de perdurar en un lugar donde consideras que no se te está respetando o que no se te está tomando en cuenta. Me explico, ¿qué tanto juego, qué tanto flexibilidad puedes tener para con una persona o tanta paciencia para entender que no somos perfectos y que las personas conllevan un proceso? Pero hasta qué punto también es doblegarte a alguien que está abusando de esa paciencia que pudieras o no tener. ¿Me explico? Debe de haber ahí también un punto donde tú digas, oye, ya fui paciente, ya fui comprensivo, ya me humillé hasta el punto donde me dejé humillar. Es que yo ni siquiera invitaría a que se llegue a ese punto. Uh-huh. Me parece más bien que
La frontera está justamente en la dignidad. Claro, la frontera es la dignidad. Sí, Ok. si la relación que estás viviendo atenta contra tu dignidad, Ujú, pues no es ninguna relación, claro. no es ninguna relación. Alguien que te ama no atentaría contra tu dignidad. Claro, Pero nadie. ¿cómo percibimos esa dignidad? ¿Cómo sabemos que no estamos siendo demasiado egocéntricos a la hora o demasiado frágiles o demasiado sensibles a la hora de decir, eso ya atenta contra mi dignidad, ¿sabes? Porque eso también es relativo, eso Sí, también puede ser bueno, más o menos. no, yo diría no tanto, ¿eh? Nadie es lo suficientemente tonto como para dejarse atropellar, Ujú, a mi punto de vista. Todos de alguna forma sabemos cuando alguien atenta contra nosotros, ujú. cuando atropella nuestro corazón. Todos, Y es tu amor propio quien tiene que entrar a claro, rescatarte y darte a ti sí, mismo sí. tu lugar. Pero a veces también es verdad que el hombre es muy frágil, que ocupa de alguien que le ayude Ujú, quizá tanto a darse cuenta como a salir de este hoyo. ujú. Por eso también, y nuevamente, em, la amistad es capital. Sí, Hablamos de un vínculo, una elección que se ha dado, por ejemplo, en una pareja, en un matrimonio, pero un amor verdadero no excluye otras amistades, ¿eh? claro. No, no es el aislarse, Mm, al contrario, el amor verdadero reclama un expandirse, pero manteniendo esta amistad, esta elección claro. que yo he hecho de manera personal para con una persona, Ujú, porque es para con una persona que yo puedo verdaderamente crecer. sí, Es como nosotros consagrados. No es porque hemos elegido a Dios, que es la cima y la fuente de todo amor, que llamándolo a Él negamos nuestros hermanos, evitamos nuestros hermanos. Al contrario, este amor verdadero reclama de nosotros sí. también cobijar a los otros en el Ujú, amor y dejarnos cobijar sí. por ellos. Por eso, esto quizá ya será el signo también de un pasar esta frontera de la dignidad. Ujú, Si este vínculo de amor que tengo para tal o tal persona me está aislando de los demás, me pregunto qué clase de amor es. ya, tienes toda la razón. No es tan sencillo. No es unidimensional. Padre, para cerrar, primero agradecerte el tiempo. Segundo, decirte que siempre me dejas como sorprendido con la forma en que eres muy capaz de como puntualizar ciertas cosas que parecen abstractas y que no lo son tanto al final del día. Y para terminar, quisiera hacerte una pregunta que es algo que quiero empezar a hacer con los siguientes invitados contigo, es con quien primero lo voy a intentar. Me gustaría cerrar los episodios y cerrar este con una pregunta. ¿Qué es algo que has hecho en los últimos meses, 6 meses o un año reciente, que solo tú sepas y que quieras compartir con nosotros porque te ha hecho un bien? Puede ser tan superficial como de que antes no tendía mi cama y ahora ya la tiendo todos los días, o algo más abstracto, más profundo que digas, esto no mucha gente sabe o no mucha gente se dio cuenta, pero es algo que incorporé y que me está haciendo un bien y que quisieras, porque a veces tenemos mucho de eso, muchas cosas que intentamos y que hacemos y que vemos que son buenas, pero no existe el foro ni la plataforma para después compartirlas. O nos da miedo compartirlo porque no nos queremos ver como que llegamos con el fuego a iluminar a los que no lo tenían, ¿me explico? Pero creo que es válido preguntarle a una persona qué es algo que has hecho tú últimamente que te esté haciendo un bien a ti y que me quieras compartir. Pues yo creo que de alguna manera te lo he estado compartiendo ya a lo largo de este tiempo y es la cuestión de tratar de amar verdaderamente. Como te decía al principio, todos estamos en pañales en cuanto del amor se trata y, y yo soy el primero. Ujú. Yo me doy cuenta que hay mucho en mí que tiene que crecer, Mm, hay mucho en mí que tiene que ser purificado. Y algo, y no digo que antes no estaba abriendo mi corazón contigo y con los que escuchan, pero ahora lo abro todavía más. ujú, Me doy cuenta que cuando sé confiar cada vínculo, cada amistad que tengo yo a Dios,
Dios hace que estos vínculos se acrecienten, se fortifiquen y se vuelvan verdaderos. Sí. Si tuviera que compartir una perla, sería esta. Hablo sí de la inversión en el amor, pero aquel que es el mayor custodio de este es aquel que es la fuente y que es Dios. Cuanto más pobres seamos con nuestros amigos, con nuestros vínculos, y los ofrezcamos, los consagremos a Dios, debemos de tener la certeza que Él les dará mayor valor y nosotros les apreciaremos más. No, hombre, pues muchas gracias por esa. Y de nuevo agradecerte el tiempo. Yo creo que, pues a ver cómo es la respuesta de la gente con este episodio. Yo creo que estuvo bien porque tocamos temas que a lo mejor la gente no pensaría que valdría la pena tocar desde esta perspectiva como teológica, que yo considero que siempre es importante. Pero nada, padre, darte las gracias y darte un espacio para que digas tus comentarios finales, algo que quieras decir a la gente o invitarlos a algo. Pues no sé, que animarles a que justo esto mismo, que no duden en invertir en el amor, que busquen la verdad con sus vínculos de amistad, que lo voy a decir así y con esto acabo. Toda amistad verdadera es el camino real, la autopista para encontrarse con el corazón de Dios. Al principio hablábamos de la espiritualidad, pero el tocar este trascendental, este ser primero, se entra en un dinamismo, en una revolución más grande cuando lo hacemos con un amigo. Yeah. Sin el amigo no podemos descubrir a Dios con nuestra inteligencia. De acuerdo. Y con eso. Con eso terminamos. Entonces, muchas gracias a todos los que están escuchando. Y Padre Pío, para la gente que no sepa esto, pueden visitar el episodio pasado donde profundizamos un poco más en tu historia de origen, cómo se creó el Padre Pío y de dónde viene y qué haces ahora, que es estar como partícipe en Verbum Spei. Entonces, para toda la gente que quiera saber más de él, pueden buscar nuestro episodio pasado, que fue de los primeros que lanzamos. O ir al ranchito. O ir al ranchito, el día que quieran también visitar a las personas ahí en Verbum Spei. Serán bien recibidos todo el tiempo. Y nada, muchas gracias a todos que están escuchando y nos vemos o nos escuchamos pronto. Sí, que Dios les bendiga. Hasta luego.